Vyasam Ajnanati Mirandasya Nayana Salakaya Sarsumiritanjena Taismai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistam Stapitanjena Bhutale Swayan Rupa Kadamadyadati Swam Padantikam. Fue con mi respetuosa reverencia a mis gurus Maharaj, encabezados por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y ofrezco mis respetuosas reverencias a todas las encarnaciones del Señor Supremo, encabezadas por Nityananda y el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, estamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, o sea, el yoga de la acción. Entonces, Krishna en el texto 29 dice: confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Entonces aquí Krishna le está diciendo a Arjuna cómo uno puede proceder o actuar sin generar karma. Entonces dice: aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de la acción fruitiva. ¿Ves? O sea, está claro el asunto. Si lo hacemos para Krishna, en conciencia de Krishna, pero entonces como nosotros no tenemos la habilidad de saber cuando estamos realmente haciéndolo plenamente para Krishna, entonces se nos explica una cosa muy sencilla, dependiendo de qué estemos pensando, bajo qué contexto. Entonces, si tenemos un pensamiento que es para mi propia gratificación o para las personas que están alrededor mía, entonces eso es conciencia material. Pero si estamos pensando que es para la gratificación del Señor Supremo, entonces es conciencia espiritual. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Entonces, si uno quiere tener éxito, de acuerdo a Krishna, el factor sería entrega, reconocer que nosotros somos completamente dependientes del Señor Supremo. Lo que tenemos todo le pertenece a Él. A nosotros no nos pertenece nada. A nosotros le pertenecemos al Señor Supremo. Y Él nos presta las cosas para que las manejemos y administremos. Y si las administramos incorrectamente, nos las quita. Hasta Jesucristo da ejemplos de eso muy bonitos, ¿verdad? Cuando le da una moneda a un sirviente y a otro y a otro, y entonces le dice, cuando regresa: bueno, ¿qué hiciste con la moneda? Uno dijo: la guardé porque te temo. El otro dice: la invertí y gané el doble. Y el otro dice: la invertí y gané, también gané. Entonces, dando a Jesucristo el ejemplo de esa parábola, entonces el dueño dice: bueno, toma la moneda que te di y la ganancia, y al otro le quitó la moneda y le dijo: dásela al que produjo más. O sea, ahí está el ejemplo del asunto de la conducta. Si nosotros no nos conducimos correctamente ante el Señor Supremo, entonces simplemente vamos a perder las cosas que tenemos, ¿verdad? Y si logramos perder las cosas que tenemos física o materialmente, entonces no hay problema, porque el Señor Supremo es el dueño. Y si se la da a otro para que la administre, bienvenido sea. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es no envidiar a las otras entidades vivientes, como dice el Sri Supanishad, que el Señor Supremo controla todo lo animado e inanimado que existe en el universo, y que uno debe aprender a aceptar las cosas que le tocan a uno y no envidiar las cosas de otro, y mucho menos usurpar los bienes de otro. Y funcionando de esa manera, uno está procediendo de manera correcta.
Entonces, incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. Entonces nosotros estamos condicionados por las tres modalidades. Lo que Krishna está diciendo, bueno, estás condicionado, verá, a una posición particular, social, económica, psicológica, etcétera. Entonces utiliza eso que tienes como herramienta para la autorrealización. Entonces Krishna también dice, ¿qué puede lograrse con la represión? O sea, con el hecho de no hacer nada. O sea, eso no tiene ningún sentido. Toma los elementos que tienes y utilízalos a mi servicio. Eso lo está enseñando Krishna aquí en el tema del Karma Yoga. Existen principios para regular el apego y aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de esos apegos y esa adversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos dice que apego y aversión es lo mismo, ¿verdad? Boga y tiaga, o sea, renuncia y gratificación de los sentidos es lo mismo. Está condicionado uno al mundo material. Entonces aquí Krishna nos está diciendo lo mismo también. Si la Prabhupada nos expresa el conocimiento de Krishna, es fidedigno al presentar todo este conocimiento. Entonces aquí estamos viendo que Krishna ve tanto lo negativo como lo positivo, el apego o el desapego material como algo igual. Entonces el desapego, para que sea espiritual, realmente espiritual y completo, entonces uno debe apegarse a Krishna, esa es la clave. Apego a Krishna, el desapego no se puede eliminar, solamente se puede dirigir, es como la ira no se puede eliminar, se dirige. Todas las emociones y sentimientos que nosotros tenemos son naturales de nuestra condición eterna como entidad viviente. La lujuria se puede dirigir y se convierte entonces en servicio devocional cuando uno ama al Señor Supremo. El temor también, por eso Srila Rupa Goswami habla de 12 razas o 12 relaciones con el Señor Supremo y ahí entonces habla de lo que es el temor, la ira, la lujuria, de diferentes tipos de emociones que nosotros tenemos, aplicarlas al servicio devocional, entonces hay una transformación de el hecho de que yo la estoy utilizando para mi gratificación personal o el hecho que la utilice para la gratificación de los sentidos de Krishna. Entonces tiene un resultado diferente. Las acciones de este mundo material tienen un resultado bueno o malo y a la vez es malo totalmente porque quedamos cautivados en el mundo material. Las reacciones o emociones que uno manifiesta ante el Señor Supremo siempre dan como resultado lo bueno, aunque parezca malo, siempre va a ser bueno. Entonces la fórmula matemática del mundo material es que actúo para bien o para mal y quedo cautivado al mundo material, así que es un negativo, o sea, es malo. En cambio, las acciones en el plano espiritual actúo para bien o para mal, aparentemente, entre comillas, y el resultado siempre es positivo. A ver si podemos captar ese punto tan importante que nos enseña nuestro Guru Maharaj. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tenga sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir los senderos de otro. O sea, ubícate, hay que ubicarse en nuestra posición y manejar las cosas de nuestra posición. Eso también tiene que ver con la envidia, pensar que el jardín del vecino es mejor que mi jardín, pensar que la esposa del vecino es mejor que la mía, esas cosas, todo tiene que ver, el carro es mejor, la casa es mejor, etcétera. Entonces, aquí Krishna está diciendo, bueno, de acuerdo a tu naturaleza, de acuerdo a las condiciones de la ley de causa y efecto, tú tienes ahora un cuerpo en particular, una condición en particular, utilízala a mi servicio. Esa es la recomendación de Sri Krishna. Entonces Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni,
¿Qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a uno a la fuerza? Entonces, la palabra lujuria se traduce aquí en estos textos como lo contrario al amor por Dios. Y el placer que uno puede derivar con el Señor Supremo en cualquier tipo de relación, porque hay muchos tipos de relaciones, están las relaciones de amante con el Señor Supremo, de esposas del Señor Supremo, de amigos del Señor Supremo, de padres del Señor Supremo, de hijos del Señor Supremo, de admiración hacia el Señor Supremo, de servicio al Señor Supremo. Entonces, aquí la palabra que vamos a escuchar ahora de parte de Krishna básicamente es una palabra que define la acción que está en contra de la gratificación de los sentidos de Dios, porque uno está buscando la gratificación propia. Entonces, la respuesta de Krishna es la siguiente: la suprema personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con las modalidades de la naturaleza de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador, el peor enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Entonces, el asunto es que Krishna dice que de la pasión aparece el deseo de disfrutar de la naturaleza material. Y cuando uno está frustrado al no poder encontrar el placer, viene la ira, que es influencia de la modalidad de la ignorancia. Y uno cae al pozo de la existencia material, o sea, uno se condena a sí mismo. Pero cuando leemos el néctar de la devoción de Srila Rupa Goswami, ahí él habla que esas emociones como lujuria e ira en el plano trascendental tienen otro resultado, otro color, otro matiz. Pero existe eso en el plano espiritual, todos estos tipos de emociones. Pero aquí cuando se manifiesta a través del contexto material, entonces es dañino, ¿verdad? Entonces Krishna dice, así como el fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo, a la entidad viviente lo cubren distintos grados de lujuria. Entonces, cuando habla de esto, está ejemplificando, ¿verdad? Por ejemplo, un niño del vientre sería una persona en la modalidad de la ignorancia, entonces actuando en esa modalidad es destructiva. Pues esto, digamos, el polvo sobre el espejo sería como alguien actuando en la pasión, que es más fácil de remover el polvo. El niño no se puede sacar, él aparece, ¿verdad?, a través del parto. Entonces él está en una condición más difícil de tener un contacto con él. Digamos, es más fácil tener un contacto con el espejo removiendo el polvo. Y entonces el otro ejemplo que da es el humo cubriendo el fuego, y el fuego nada más se sopla y ya sale el fuego. Entonces esa es como la modalidad de la bondad. Entonces aquí él está describiendo los diferentes tipos de acciones, porque lujuria se traduce como la acción de la gratificación de los sentidos, los actos que uno ejecuta para la propia gratificación de los sentidos. Entonces ese es el punto filosófico de la palabra lujuria en estos textos presentados por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lujuria se traduce como la función de querer gratificar los propios sentidos de uno. Entonces, que hay personas que están ejecutando este tipo de actividades o función en la ignorancia, otro en la pasión y otro en la bondad. Y los que están en la bondad están más cerca de la realidad de poder servirle al Señor Supremo y satisfacer los sentidos del Señor Supremo, pero aún así, pensando que es para su propia gratificación, entonces sigue estando condicionado. Entonces se le llama bondad pura cuando la persona utiliza la misma acción, los sentidos al servicio del Señor Supremo. ¿Y cómo se usan? Bueno, oler las flores ofrecidas a Dios, el incienso ofrecido a Dios, cualquier cosa de aromas, esencia ofrecida a Dios, usar los sentidos para tener un contacto con el Señor Supremo. Como no tenemos un contacto directo con Él, porque no estamos purificados, por eso es muy importante la adoración de la deidad. Hay personas que le llaman a la deidad imagen, ¿no? Ahí es una representación del Señor Supremo. Si el Señor Supremo es dueño de todo lo existente, de las piedras, de la pintura, del árbol, entonces cualquier representación, ya sabes, de fotografía, lo que sea del Señor Supremo,
pintura o alguna escultura, eso, si uno lo adora con el sentimiento adecuado, si uno también lo construye de acuerdo a las enseñanzas de las escrituras, de cómo es esa forma del Señor Supremo, digamos la forma de Krishna, que tiene una piel, se dice que es una piel azulada, pero en realidad se nos explica que es como el color que tiene una nube cargada de lluvia, ese es el color de Krishna, entonces que él tiene ojos grandes, así como pétalos de flor de loto, y esos ojos son rojizos, y resulta ser que tiene una nariz pequeña, los pómulos rosados, orejas pequeñas, usa pendientes, dependiendo de las ocasiones, generalmente el Krishna usa pendientes de pez, de delfín y de tiburón, ¿verdad? O sea, aretes, que usa una guirnalda de flores, que tiene su preferencia por el vestido es amarillo, él le gusta el color amarillo para sus vestidos, entonces su cabello es ondulado, entonces las escrituras describen cómo es él, entonces alguien que pinta un cuadro acercándose a lo que es él, o hace una escultura acercándose a lo que es él, entonces la adora, en el momento que la adora está en contacto físico con el Señor Supremo, es un contacto que aparentemente es material, pero se convierte en espiritual porque cualquier cosa donde está presente el Señor Supremo es espiritual. Y recordemos que el Señor Supremo nada más tiene una energía que se le llama así Sakti, y que esta energía se manifiesta entonces la energía marginal donde aparecemos nosotros y la energía material y es todo lo que nosotros nos rodea. Así que realmente todo viene de una sola energía, pero nosotros somos los que vemos la energía del Señor Supremo en base a su función como que fuera diferente. Es una sola energía que tiene diferentes funciones. Entonces, entendamos que entonces si yo tengo una murti o deidad, una forma del Señor Supremo en la casa, ¿verdad? Entonces la adoro ofreciéndole dándole masaje en los pies, ofreciéndole esencia, comida, agua, flores, y uno va a la deidad y ofrece los pensamientos de uno, ya eso es un acto de una relación con el Señor Supremo. Y así es que nosotros utilizamos los sentidos para el servicio del Señor Supremo. Si uno está hablando del Señor Supremo, que se le llama Harikata, uno está utilizando el hablar para el servicio del Señor Supremo. Entonces en este momento que yo estoy hablando, aunque yo sea una persona con conciencia no desarrollada, ya yo estoy en contacto con esa naturaleza trascendental espiritual, satisfaciendo los sentidos del Señor Supremo, porque Él mismo dice, no hay devoto más querido para mí que predica mis glorias. Los pensamientos de mis devotos puros reposan en mí, derivan gran satisfacción y bienaventuranza, iluminándose unos a los otros y conversando acerca de mí. Entonces el hecho de hablar y escuchar y recordar al Señor Supremo también es utilizar los sentidos del habla, de escucha y de pensamiento al servicio del Señor Supremo. Y ya entonces uno está ubicado en la trascendencia del momento que está ejecutando ese acto. Y puede ser que después ya uno quede pensando otra cosa, hablando cualquier otra cosa, entonces ya eso es lo que le llamamos Mishra Bhakti, o sea, servicio devocional mezclado. ¿Ve? Entonces, continúa leyendo lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente, perdón, la conciencia pura, así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por sus enemigos eternos en la forma de lujuria que nunca se satisface y arde como el fuego. Entonces, los deseos materiales no desaparecen. Por más que uno trate de satisfacer los deseos, siempre hay nuevos deseos, nuevos deseos, nuevos deseos. Y por eso Krishna está recomendando regular los deseos. Y aquí entonces directamente Arjuna hizo una excelente pregunta para que uno entienda cuál es el problema que uno tiene, y es la motivación por el querer disfrutar de los sentidos sin estar presente Krishna, porque no es que uno tiene que dejar de disfrutar los sentidos, nada más uno invita a Krishna y regula sus sentidos. Entonces es una fórmula muy buena, muy práctica. No es que uno va a detener sus acciones, ya Krishna le dijo a Arjuna, esto no funciona deteniendo tus acciones. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa
lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces, ya él está diciéndonos dónde está, perdón, escondido el enemigo número uno de la entidad viviente. La lujuria en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Entonces, hay que eh, agarrar ese enemigo y destruirlo con el arma del conocimiento. Krishna dice, por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, o sea, el deseo de la gratificación propia sin incluir al Señor Supremo, ¿no? Y dice, mediante la regulación de los sentidos, regular los sentidos, no deja que se desboquen, sino tener un control de los sentidos. Si hay que comer reguladamente, porque él mismo dice que todas las cosas hay que hacerlas de manera balanceada. Que nadie puede ser una persona bien ubicada si come mucho, si come poco, si duerme mucho, si duerme poco. Entonces buscar el balance. Entonces aquí Krishna nos está dando toda una gran sabiduría de conducta, de que cómo podemos aprender a manejarnos. Entonces voy a leer de nuevo. Por lo tanto, Arjuna, el mejor de los Bharata, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Entonces, regular los sentidos y con el conocimiento de cómo regularlo, entonces ya uno tiene el éxito. Esa es la recomendación de nuestro amado Krishna. Entonces dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia física. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, el ser, el verdadero ser existente eterno, porque nuestra existencia en un cuerpo es temporal, es incluso más elevado que la inteligencia. Entonces Krishna aquí ya está explicando cómo ver la posición nuestra ante lo que es la inteligencia, la mente y los sentidos y los objetos de los sentidos, y que regulemos entonces las acciones de nuestra inteligencia, mente, sentido y objeto de los sentidos para que podamos así entonces aplicar el conocimiento que nos está enseñando y practicar la metodología más eficaz que hay para esta era de riña e hipocresía, la era donde estamos siempre confundidos, perturbados, y es el pronunciar el santo nombre del Señor Sri Krishna Bhagavan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y el último verso del capítulo 3, Karma Yoga, Krishna dice aquí, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia material, o ayunar de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, o sea, el proceso de conciencia del propio Krishna, 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 hey. Y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Entonces lujuria también se traduce como el deseo, la gratificación de los sentidos en general. Aquí la palabra lujuria no se está aplicando a un contexto nada más sexual. El sexo es la raíz de la existencia material, es la raíz de las cosas placenteras de este mundo, pero entonces resulta ser que también tenemos otra manera de gratificar nuestros sentidos a través de los sentidos de adquisición de conocimiento y los sentidos del trabajo, etcétera. De hecho, el sentido, el órgano genital es un sentido de trabajo. Entonces, pero
Aquí Krishna está haciendo claro, él está diciendo que los 5 o 10 sentidos que existen, ¿verdad? Los sentidos de adquisición de conocimiento y trabajo son superior a los objetos de los sentidos, o sea, ya sea al carro, la casa, otra persona, lo que sea, ¿verdad? Entonces los sentidos son superiores a ellos. Pero superior a los sentidos es la mente, superior a la mente es la inteligencia. Lógicamente que superior a la inteligencia es el ego falso, pero se entiende que todas estas cosas están motivadas por el ego falso, por eso Krishna no menciona aquí la palabra ego falso, ¿verdad? Porque ya se entiende que la inteligencia, la mente y los sentidos están motivados por el ego falso. De hecho, los objetos de los sentidos también son parte del ego falso. Entonces, él dice que sobre la inteligencia está el ser, el alma. Y que si uno reconoce su posición como eterno sirviente del Señor Supremo, como parte y porción del Señor Supremo, ¿verdad? Donde nosotros cualitativamente somos iguales al Señor Supremo, pero cuantitativamente no lo somos. El ejemplo que se da es que si uno agarra una gota de agua del mar, tiene las mismas cualidades que el mar, pero no tiene la misma cantidad. Así estamos nosotros somos eternos, parte y porción del Señor Supremo, eso hay que reconocerlo, hay que agarrar y hacer conciencia de ello. Uno no es el Señor Supremo como algunas personas dicen, cuando ya no pueden lograr el éxito en el mundo material, porque en el mundo material hay mucha competencia y están frustrados, entonces buscan la liberación y salen con la cosa de que todos somos uno. No, ese es otro aspecto de la energía del Señor Supremo. Es el aspecto Brahman. Existe el aspecto de la energía del Señor Supremo llamado Prakriti, la naturaleza material, y existe el Brahman que está presente en todas partes, en el mundo espiritual, en el mundo material, pero también existe un aspecto del Señor Supremo personal, que ahí entonces podemos relacionarnos en personas con esta gran personalidad llamada así Krishna, Bhagavan, la fuente de todo lo existente. El Señor Supremo tiene nombres ilimitados y como tal entonces también tiene funciones ilimitadas y uno entonces lo que pues gracias a su misericordia uno puede de repente sentirse atraído a una forma de él, entonces adorar sus nombres como Adonai, Jehová, Alá, Vishnu, Narayan, Syama Sundara, Govinda, Gopinath, Nandanandana, Yasodanandana, sus nombres son ilimitados, cada nombre presenta una cualidad, cada nombre presenta una forma del Señor Supremo, el Señor Varaha, el Señor Nrsimhadeva, Parasuram, Rixahadeva, es Narada Muni, o sea, nombres que representan la energía del Señor Supremo, ¿verdad? O su propia persona en su aspecto eh, su aspecto de la persona absoluta, su aspecto individual, sus aspectos de Vilasa, que son expansiones de él igualitas, o sea, expansiones igualitas de Krishna o de Prakasa, sus expansiones que cambian de color o cambian de forma, porque el Señor Supremo también se manifiesta como planta, como animal, o como seres de 4 brazos, de 8 brazos, 10 brazos, la cantidad de brazos que uno se puede imaginar. Él se manifiesta en diferentes formas, como animal también, como Ananta Chesha, ¿verdad? Que es en forma de serpiente, Nrsimhadeva en forma de león, Varaha en forma de jabalí, Kurma en forma de tortuga, Maxia en forma de pez, o sea, sus formas no tienen límite y todas estas cualidades del Señor Supremo siempre se están manifestando. Los Vedas personificados oran al Señor Supremo y dicen, como tu naturaleza no tiene límite, entonces tu energía no tiene límite y tú, a pesar de que de ti emana todo esto, la comprensión de tus energías no tiene límite, tus energías aparecen y tú siempre estás dando una respuesta a ellas, pero siempre hay algo nuevo para ti. Tú no te aburres porque siempre se está manifestando de tu propia persona algo nuevo y lo indagas, lo descubres y se te presenta algo nuevo. Ese es el concepto que hay en los Vedas sobre lo que es la naturaleza del Señor Supremo, el inagotable, la energía existente, inagotable,
que tiene una persona, una fuente de esa energía que es personal, no es impersonal. Gopremanande Hari Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.